Buenos días y feliz domingo. Hoy es Domingo de Ramos y estamos en el estudio del libro de los Romanos. Y vamos a iniciar declarando que tenemos espíritu de sabiduría y revelación, como dice en Efesios 1:17, sobre nosotros y en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa gracia. Y vamos a iniciar hoy con Romanos capítulo 11. El título del capítulo es El remanente de Israel. Y comienza Pablo en el versículo 1 diciendo: Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué está enseñando Pablo? Que en este primer siglo donde está escribiendo Pablo hay muchos judíos convertidos que son fieles al Dios viviente y han recibido al Mesías, Jesucristo. Aunque muchos lo han rechazado, que han querido desechar esa salvación por las razones que sean, por las influencias, por ejemplo, de los fariseos sobre el pueblo, o temor a que qué va a hacer Roma si seguimos a Jesús, etcétera, o las autoridades de la época de judíos. Muchos no lo recibieron. Sin embargo, el evangelio fue recibido y abrazado por judíos. La primera iglesia es la iglesia de Jerusalén en esta época. Entonces dice, ¿qué en el versículo 7? ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Aquí Pablo enseña, o más bien cita, el Viejo Testamento, cita Deuteronomio y cita el profeta Isaías. Y lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado aquí. Que es Israel que nos consiguió lo que tanto deseaba. No fue la culpa de Dios. Dios es Dios no tiene favoritos, como dice en Romanos 2:11. No hay favoritismo con Dios. Él respeta a las personas. Dios saca a la luz lo que está en el corazón de la persona, que es muy diferente, para que el fruto se ve. Sin embargo, aquí Pablo cita, porque algunos podrían decir es la culpa de Dios que se endureció a los judíos. No, no es la culpa de Dios. Cada uno toma su decisión personal. Y en el 11:8 dice: Dios les dio un espíritu insensible. Ahora, esta traducción es del hebreo: ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Tenemos que recordar que Pablo está citando el Antiguo Testamento en dos instancias, dos citas muy parecidas. En Deuteronomio, el autor dice una mente sin entendimiento. En nuestra Biblia dice un espíritu insensible. Y en el profeta Isaías, la misma cita, que es el 11:8, es un espíritu dormido, un ruah dormido. Entonces, podríamos decir,
Qué interesante. Una mente que no entiende o un espíritu adormecido viene siendo lo mismo. Es una persona que no tiene la capacidad tal vez de entender y está refiriendo desde el Antiguo Testamento y todavía Pablo lo está citando aquí en Romanos. No es la culpa de Dios, es que fue revelado en el Antiguo Testamento, no fue revelada la verdadera voluntad de Dios a ojo abierto. No fue claro ver, había sombras y tipos lo que Dios iba a hacer. El pueblo esperaba un Mesías, un libertador, que ellos creían que les iba a libertar de la opresión romana física. Sin embargo, el plan de Dios es muy superior a lo que el pueblo esperaba. Era una liberación espiritual sobre toda opresión del diablo, de los efectos de una humanidad caída y una nueva libertad, una nueva relación con Padre Dios por medio del Hijo. Eso que nosotros nos hace nacer por medio del Espíritu Santo y pertenecer a la familia de Dios. Entonces, ahora Pablo está citando los antiguos testamentos y los antiguos versículos que vemos en Deuteronomio, en Isaías, y debemos recordar que el 40% del Nuevo Testamento son citas originales del Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo. Esto es que están ya viendo a la luz de la revelación de Jesucristo lo que venía prometido y lo que se hizo en la cruz. Entonces, David dice en el 11:9, David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Entonces, sí, hay consecuencias por no creer, por no recibir la palabra. Esa clase de vida que Dios nos da se tiene que recibir para beneficiar. Después viene un texto donde Pablo habla de que una analogía de ramas injertadas, donde él habla de que los judíos son el árbol original o el viñedo original y que nosotros los gentiles son como injertes en esa mata, en esa planta. Voy a leer desde el 17, el 11, 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Ve qué lindo que la savia es el beneficio de la gracia, es el mismo vida del Espíritu en nosotros, como savia dentro de la mata, lo que le trae vida a cada flor, a cada pétalo, a cada hoja del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. En otras palabras, Dios tiene a todos como iguales, tanto los judíos como los gentiles. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. No eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. No te crees gran cosa cuando entiendes la gracia de Dios. Ciertamente tenés una gran ventaja en este mundo, pero todo depende del Hijo Jesucristo en nuestra vida. Todo depende de Él. Confiamos en Él, contamos con Él. Desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Todo es por fe en el nuevo pacto. Vez tras vez tras vez, les digo, todo es por fe. Hay que creer para recibir. Así que no sea arrogante, sino temoroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti.
Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. ¿Ve que el requisito es creer en el Hijo? Con solo creer en el Hijo, el judío entra en el nuevo pacto, entra en la gracia de Dios y es injertado en esta planta. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él. Israel era el olivo silvestre. Pero ahora es parte del olivo natural. En el olivo, el olivo cultivado. Ahora es el olivo cultivado. ¿Por qué usa ese lenguaje? Porque silvestre era como que crecía más como sin dirección. Pero ahora es cultivado por la habitación del Espíritu Santo en la vida del creyente. El pacto de la gracia es superior, es el mejor pacto. Ya no hay otros pactos, ya no puede haber algo mejor para nosotros. Les digo, les insto, abracen todo lo que dice la palabra de Dios acerca de ti para que puedas vivir esa clase de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, vamos a ir al 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se han endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Ve que todo Israel no es solo los israelitas? Todo Israel será salvo, es que tanto los gentiles como los israelitas. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Dios ya te perdonó tus pecados. Tener una conciencia de pecado ahora es deshacer la obra redentora de Cristo. Estar pensando en que, Dios, perdóname esto, perdóname lo otro. Pero Dios te perdonó. Olvide esa clase de vida y asimila esta nueva clase de vida que está en ti para que la puedas vivir con libertad. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Recuerda que estamos hablando del primer siglo y lo que sucedió históricamente. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios no se arrepiente de haber llamado a todo ser humano a su preciosa gracia. Las dádivas de Dios son irrevocables. Y yo iría más allá, porque en Santiago 1:17 dice que todo dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. De Dios Padre desciende para sus hijos. Todo don perfecto, toda dádiva viene de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es bueno, agradable y perfecto. Lo vamos a leer la próxima semana, donde vemos la transformación de la vida en amor. Pero está ya Pablo acercando ese tema en el capítulo 11, y es una sola carta. Todo está íntimamente ligado. De hecho, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos, a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. ¡Qué palabra de poder de la gracia de Dios! Todo ser humano fue sujetado a la desobediencia. Pablo está usando
palabras tal vez poéticas o ilustrativas para decir el pecado. Todo ser humano fue limitado por el pecado en su vida. Ninguno pudo agradar al Padre. Pero vino Jesucristo y hizo el sacrificio perfecto, resucitó de los muertos y por ese medio puede impartir vida y vida de espíritu a todo aquel que quiere recibirlo para su bien. Y eso es no solo tener misericordia, es tener calidad de vida, la vida de Dios. Entonces, viene al final de este capítulo una doxología, donde Pablo dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿No se les parece un poquito a lo que Pablo dice en Corintios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Pero Pablo en Corintios respalda esta palabra en Romanos, enseñando que por medio del Espíritu en nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y eso, mis hermanos, es poder de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Estamos en el 11:33. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Isaías 40:13. Pablo lo está citando aquí. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y Pablo lo cita también en Corintios 2. ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Cuando Pablo hace preguntas, citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Obviamente son retóricas, son preguntas. Nadie. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué pasaje? Las puertas están abiertas de vivir una clase de vida celestial a partir de este momento en esta tierra. Esa clase de vida es un inicio con un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y como vimos en Romanos 10 la semana pasada, la salvación bíblica, lo que es sotería en griego, la salvación es todo. No es solo que voy para el cielo. Eso es el inicio y esa es la garantía que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Somos celestiales. Tenemos un destino final de gloria en el reino, con el Hijo, en el cielo. Pero el proceso, empieza una transformación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, un empoderamiento, una clase de vida que agrada a Dios y que es sin esfuerzo, porque es por medio de su gracia, porque es dirigido por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestra vida, porque Él viene a nuestro espíritu y nos resucita o nos resucita en esta vida, como dicen Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. No dice sigue viendo para abajo como si fueras la gallina buscando la comida en el piso. No, eres como el águila, abra sus alas y empieza a volar y sube en las alturas. El águila no hace mucho esfuerzo, usa el mismo viento para subir. Por eso somos como águilas, porque el viento es la alegoría o la metáfora de la vida del Espíritu, que es sin esfuerzo. Alzar las alas es como creer, es tener fe, es creer lo que tenemos y creer lo que somos en Él. El águila que sube a las alturas, que es la vida espiritual, donde veamos para abajo todo lo demás. Ese es tener la mirada en las cosas de arriba, es ver desde arriba, ver con la misma visión de Dios, escuchar con el oído de Dios, procesar con la mente de Dios, porque Él ha infundido su voluntad y su mente en nosotros, pero nos toca a nosotros descubrir
y avivar esa vida en nosotros. Esa es la tarea que nos toca a ti y a mí en esta vida. Vivir esa clase de vida que Dios siempre quiso regalarnos. Regalar, porque nos ama, porque se identifica con nosotros como su hijo, porque Él ve a la vida espiritual, Él ve la vida del Hijo en nosotros y se identifica con nosotros como hijos e hijas, por supuesto. Eso es el poder del Evangelio, que sin merecerlo y sin creernos ser superiores, Dios nos ha dado una gran ventaja en esta vida y nuestra responsabilidad como creyentes es ahora compartir esta vida con los demás. Primeramente yo diría con el testimonio, tu propia vida. Tu vida es tu testimonio, no las palabras que decís. Las palabras van a confirmar lo que estás viviendo cuando la gente te ve. Eso es poder de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a cada uno. Porque como dijimos al principio, en Romanos 2:11, no hay favoritismo con Dios. Él es el mismo Dios para los judíos como es para los gentiles. Hay un solo pacto ahora, un solo Padre, un solo mediador, una sola iglesia. Todo aquel que entra en este pacto a recibir este beneficio tan grande, tan enorme, que es vida y vida en abundancia, primeramente en lo espiritual y obviamente secundariamente eso se refleja en cada aspecto de nuestra vida. La manera que pensamos, la manera que actuamos, porque nosotros actuamos conforme a lo que creemos. Por eso es tan importante esa transformación de vida sin esfuerzo, sin obedecer leyes y normas o reglamentos, sino por creer sobre la naturaleza de Dios en mí, que ya no soy igual, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y a lo que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Poderoso. Les deseo una linda Semana Santa y este domingo de Ramos y el próximo domingo de Resurrección seguiremos con Romanos 12. Bendiciones, que tengan un lindo domingo.